Este es su programa, Regresando a las Sendas Antiguas, un programa que le edificará, le instruirá y le enseñará acerca de las Escrituras Sagradas desde una perspectiva hebrea. Ahora con ustedes, el conductor del programa, Regresando a las Sendas Antiguas, el pastor Homero Segundo. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Qué bendición, ¿verdad? Hoy martes 2, primeramente el eterno 2 de febrero del 2021. Bueno, como lo habíamos dicho en otra ocasión, ¿verdad? Se llegó el día y aquí estamos con mucha alegría y gozo, como dice una alabanza por ahí, esperando que este tiempo que vamos a tener, pues sea de grande bendición para nuestras vidas, para los que estarán viendo, ¿verdad? A través de sus, allá en casita, en el trabajo, a través de sus celulares, en fin. Pero es una gran bendición. Como pueden observar, hoy nos movimos a uno de los anexos de aquí, del lugar, del local donde nos convocamos, ¿verdad? Cada día de apertura del Shabbat, el viernes. Y pues platicando con mi hermano Misael aquí, que es el que está tomando la grabación, el film, le dije, vamos a cambiar un poquito, ¿verdad? Aquí. Y bendito sea el Eterno, porque mire, aquí estamos, aquí a mi espalda, ustedes pueden observar, aquí está la Torá, ¿verdad? Los 5 libros de Moshe en hebreo, donde damos lectura cada Shabbat en la mañana a la lección, al estudio que corresponde, la parashat que estudiamos, el estudio semanal. Y es una gran bendición para mí en esta hora poder llegar hasta a su casita o al lugar donde usted se encuentre o estará viendo este video. Me da mucho gusto, una vez más, repito, y agradezco al Eterno por esta gran bendición. Quiero en esta hora, hermanos, con la ayuda del Eterno, traer esta reflexión de la palabra de suma importancia, como toda la palabra del Eterno. Y quiero compartir a ustedes en el libro de los Actos, Hechos, Geburot, capítulo 10, versículo 1 al 7. No voy a leer todo el capítulo, que es interesantísimo. Y leo la palabra de la siguiente manera, así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Hasta ahí voy a detener la lectura de la palabra y, como siempre, ¿verdad?, pidiendo la asistencia de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que venga a auxiliarnos, a ayudarnos con la ayuda del Eterno, y que la palabra que se desarrolle llegue a su corazón, a su mente, a su espíritu. Y como siempre, ruego al Señor
que abra oídos y destape ojos para que podamos comprender la palabra. Baruch Hashem. Muy bien. En esta hora les quiero compartir con esta lectura y para que se lleve en su mente, en su corazón, de entrada a un título como tema, como usted quiera entenderlo, llamaremos la entrada a los gentiles. O sea, la entrada a los gentiles. ¿A qué? Llamaríamos la entrada a los gentiles a ser parte de la herencia. Lo abreviaríamos mucho más todavía. Pero ese es el tema para que se lo lleve ahí. Para empezar, vamos a hablar que desde un principio, desde los tiempos de Moshe, allá desde los tiempos de Moshe, cuando el Eterno escoge a Moshe para que vaya y libere al pueblo de Israel. Y una vez que los ha liberado, una vez que el Eterno los ha sacado con brazo fuerte, brazo poderoso, nos dice las Sagradas Escrituras en Éxodo, Shemot 12, 43. De ahí en adelante voy a leer estos versículos. Nos dice que cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, no solamente el pueblo de Israel, sino salieron de distintas naciones que ya había en Egipto, ¿verdad? Había aproximadamente 70 naciones. Entonces salieron todos estos de las naciones que son gentiles y el Eterno, ¿verdad?, deja esta ordenanza, este mandamiento. Y leo el versículo, repito, capítulo 12 de Éxodo, el versículo 43. Y el Eterno dijo a Moshe y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, de Pesaj. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. Y en el versículo 49, para irme rápido, no dar tanto lectura, dice de la siguiente manera. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. O sea, ningún extranjero que habite contigo, si no está circuncidado, dice, no puede participar de ninguna de las fiestas del Eterno. O sea que, en otras palabras, la circuncisión física era lo que le daba la identidad ahora como un israelita, un judío, ser parte del pueblo de Dios. Era la manera, esa era la garantía. Bueno, vemos a través de las Sagradas Escrituras, aquí mismo en el libro de Éxodo, ¿verdad? Shemot, capítulo 18, el versículo 10, voy a leer hasta el versículo 12, y escuche la palabra del Eterno, ¿verdad? Leo de la siguiente manera, 18 del 10 al 12. Y Yitro, que es Jetro, ¿verdad? El suegro de Moshe. Y Yitro dijo, bendito sea el Eterno, que os libró de mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Eterno es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Dios. Miren, este personaje llamado Yitro o Jetro, pues era el suegro de Moshe. Él era un personaje gentil, era un sacerdote, pero era un hombre que se le tenía mucho miedo, le temía a la gente porque era un personaje que dominaba y ejercía la magia, la brujería, la hechicería, etcétera, 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 ¿verdad?
Pero cuando oye las maravillas que el Eterno había hecho con el pueblo de Dios en Egipto, llega el momento en que reconoce y oiga, hace su conversión al judaísmo, al judaísmo. Ahora, con esto estoy diciendo que desde tiempos antaños los gentiles podían tener la ciudadanía de Israel, pero para eso se tenía que llevar un proceso. Cuando habla de la circuncisión, eso es la garantía, pero eso no es todo. Por supuesto que hay una serie de estudios, de aprendizaje que tenía que tener todo aquel que quería ser parte del pueblo de Israel. Una preparación de leyes, estatutos, ordenanzas, etcétera, etcétera, y conocer muchos aspectos de los profetas, nombres sagrados, etcétera. Y entonces era un proceso larguísimo para finalizar y sellar que ahora era parte del pueblo de Israel, era la circuncisión. Y no sin antes hacer ofrendas y sacrificios al Eterno. Esto tenía un costo muy alto, repito. O sea que había la manera de cómo podía un gentil entrar a ser parte de la herencia del pueblo de Israel. Todo esto, estoy poniendo estos dos ejemplos porque a continuación quiero llevarlos a otra cita bíblica, Hoy en día, nuestros hermanos, mis hermanos creyentes en el Señor, evangélicos, ¿verdad? Tienen un concepto diferente a la palabra, a la Torá, en cuanto, ¿verdad?, de que los que han aceptado a Cristo, como el Salvador personal, pues que ya no tienen ninguna participación con la palabra, con la Torá, con las leyes que Dios ha puesto. Eso ha sido influenciado desde siglos, desde el primer siglo, y después fue fortalecido por el Imperio Romano. Como imperio dominó, forzó a que no creyeran a los primeros gentiles conversos desde el siglo I, siglo II, siglo III, fue peor todavía. Entonces, después entra no solamente el imperio, el gobierno romano, que por la fuerza obligaba, sino que entró después otro nuevo sistema que es religiosamente hablando. Entró la religión y eso vino a ser peor todavía hasta nuestros días, haciendo confundir a nuestros hermanos creyentes, gentiles, que han aceptado el sacrificio de su Hijo, de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, como su Salvador y Redentor, sin poder alcanzar a entender la importancia de ese sacrificio. ¿A qué te lleva? No solamente te lleva a perdonar tus pecados, sino te lleva a otros pasos muy importantes, que es la herencia. ¿A cuál herencia? Bueno, todas estas cosas, el sistema católico romano, religioso, fue quitando de la mente, del corazón, hasta nuestros días los cristianos, para que no tengan participación, ni crean que ya no hay herencia, que ya lo que quedó atrás de lo que se conoce como la ley, pues ya no es para ti. Mire, hermano, en el profeta Abacú, voy a leer Abacú, el capítulo 1, fíjese bien, y el versículo 5, espero que esté tomando ahí en casita las citas bíblicas, porque estas son las que hablan, ¿verdad?, por nosotros. Y estas son las que nos confirma lo que estamos hablando nosotros. Abacú capítulo 1, fíjese, versículo, aquí lo estoy encontrando, estoy trabajando con la Biblia popular que todos conocen y saben, ¿verdad? La Reina Valera, tengo también la hebrea, pero trabajo con esta porque usted la puede entender mejor. Muy bien, aquí está. Leo de la siguiente manera. Dice aquí, capítulo 1, voy a leer y el versículo 7. La profecía que vio el profeta Abacú.
¿Hasta cuándo, oh Eterno, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque, oiga el versículo porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Haré una obra. Qué tremendo está esto. En vuestros días que aun cuando se os contaren, no la vas a creer. El profeta está viendo que en el tiempo de él, el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues andaban en desobediencia a la Torá, a las leyes, y entonces el Eterno está anticipando con tiempo, con muchos tiempo, ¿verdad? Que él iba a hacer una obra maravillosa en los tiempos del primer siglo, que cuando esto sucediera no iban a creer. Muy bien. Vamos a ver ahora en el libro de los Actos, libro de los Hechos, Geburot, aquí en el capítulo 13, versículo 40, y leo de la siguiente manera así. Versículo 40, dice la palabra. Esto el apóstol Rab Shaul está diciendo porque para no leer los contextos de arriba, de qué se trata, por qué está diciendo estas palabras. Bueno, porque él llega, ¿verdad?, a un lugar donde está predicando la palabra, está llevando, entra a la sinagoga, les habla a los judíos y los gentiles ahí están adentro oyendo también la palabra. Y pues no le creen, muchos no le creyeron, los de entre los pueblos judíos no quisieron aceptar. Y entonces el apóstol Rab Shaul dice de la siguiente manera: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Estaba diciendo Rab Shaul a los judíos, ¿verdad? Porque rechazaron al Mesías. No todos, pero los que lo rechazaron en ese momento. Pero dice él que lo que no pudiste alcanzar por la ley de Moisés para ser justificado, en él lo vas a alcanzar. Pero no solamente el pueblo, sino todos los que crean. Ahora, el verso 40. Miren las palabras de Rab Shaul. Estas palabras él las está tomando del profeta Abacú. Y dice: mirad pues que no vengan sobre vosotros lo que está dicho en él, en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguno os la contare. Fíjense, hermanos, en el tiempo de Rab Shaul, y los gentiles que estaban ahí entendieron el mensaje, que Dios estaba anticipando una apertura para los gentiles ya. Repito, había la manera convencional. Si querías, pues a prepararte años y años y años, y luego al final hacerte la circuncisión, hacer un sacrificio, sacrificios al Eterno, etc. Y todo eso tenía costo. Pero el Señor está anticipando que iba a ser una obra maravillosa, que no la iban a creer. Y entonces dice aquí, en este versículo, que cuando dijo esto, entonces dice que cuando salieron de ahí de la sinagoga, versículo 42 del capítulo 13, dice de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, oiga bien esto, de Shabbat en Shabbat, se juntaban, de reposo, les hablasen de estas cosas. Y oiga, hermano, el apóstol Rab Shaul
fue el hombre, como lo he dicho muchas veces, escogido, que el Eterno lo mandó a las naciones para que se cumpla esta palabra, que Dios tenía una obra lista para las naciones, pero que no era revelada tan claro, porque no la podían entender, no la entendieron los líderes. Inclusive los discípulos no entendieron esa obra maravillosa. Dios tuvo que escoger al apóstol Rab Shaul, apóstol Pablo, para que pudiera revelarse ese misterio. Y aquí mismo en el capítulo 13 nos dice aquí, a versículo 47, hablando de Rab Shaul, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz para los gentiles, a fin de que sea salvo, que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles al oírlo, oiga, pues se regocijaban, glorificaban. Pablo dice que Dios lo puso. ¿Y quién cree que está hablando estas palabras? El profeta Isaías, capítulo 42, verso 6, está profetizado que Dios escogería a un personaje, y ahora entendemos que se estaba refiriendo a Pablo. Fíjese, 700 años, no que 700, más de 700 años antes de que Pablo viniera y estuviera, ya lo tenía marcado. Isaías 42, 6. Usted lo puede constatar allá en casita. Amén. Hechos 26, 15. En Hechos 26, 15 tenemos la experiencia de Rab Shaul, cómo el Señor le reveló el propósito para qué quería, para qué lo había escogido. Estoy siguiendo a Rab Shaul, que es el hombre que escogió para ir a las naciones a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y a los gentiles. Le dice, capítulo 26, verso 16, es el testimonio. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amado hermano, ¿qué estamos hablando? Que Dios escogió a este personaje para que los gentiles, fíjense bien, había la manera de cómo tener entrada a los gentiles a ser parte del pueblo de Israel. Pero repito, era un proceso larguísimo. Pero ya estaba profetizado que cuando el Mesías sufriente, el que tenía que morir por Israel y para el mundo, traería redención y salvación también a los gentiles, para que sean parte del pueblo de Israel. Ahora, ¿de qué manera? Por medio del sacrificio del Mesías, por medio de la sangre. No iba a ser ahora por un proceso larguísimo y al final hacerse la circuncisión. Usted lo puede entender esto muy claramente. Voy a leer la carta a los Efesios, que Pablo, Rab Shaul, hace énfasis aquí en lo que estamos hablando. Fíjense bien, y estas lecturas siempre me han gustado porque son muy claras. Efesios 2:11, escuche lo que dice la Biblia. Por tanto, dice Pablo a los gentiles, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, fíjese, estabais sin Mashiach, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Oiga, el 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, hermana que me está escuchando, aquí tenemos este pasaje maravilloso que nos está describiendo a los creyentes. Si no
hubieran reconocido al Mesías sufriente, a Cristo, el que vino y murió, usted no podía ser parte de un pueblo, de una nación santa. Usted no pudiera haber sido y no hubiera tenido herencia tampoco. Pero repito, los siglos que han pasado, la influencia de la teología católica greco-romana han influenciado mucho en la mente del creyente. Sus orígenes, hermano cristiano, creyente, sus orígenes no es en Roma ni es en Grecia, es en hebreo, es en el pueblo, porque de ahí viene la salvación. Y lo dijo Rab Shaul, la salvación viene primero para los judíos, después para los gentiles. Pero la herencia viene desde allá para usted, pero se la robaron, se la quitaron. Por eso es que a veces no puede entender esto. Mire, en Romanos capítulo 11, que lo recomiendo, siempre lo he recomendado, para que todos lo lean, todo el capítulo si quiere, pero Romanos 11, fíjense bien, versículo 17, leo de la siguiente manera aquí, hermanos. Aquí está. Nos dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado. La traducción de Reina Valera aquí está mal, está equivocada, con intención de que entienda otra cosa. Dice, has sido injertado entre las ramas. Y no como dice, has sido injertado en lugar de ellas. Eso está mal, porque ahí entra el concepto del reemplazo, de decir, Israel ya no es la iglesia, ahora somos nosotros que hemos aceptado a Cristo. Eso no es cierto, porque Dios jamás se ha olvidado de Israel. Y el capítulo 1 de Romanos y el versículo 1, Rab Shaul dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Imagínense si Dios ha rechazado al pueblo, como es muy común escuchar dentro del pueblo de mis hermanos creyentes, pues entonces Rab Shaul ya quedó desechado. Pero entonces, ¿para qué predicamos sus cartas? ¿Se da cuenta? Bueno, quiero decirles, hermanos, que cuando usted vino al Mesías, a Cristo, al Salvador, dice que eras el olivo silvestre, pero fuiste injertado en el olivo natural. Dios te sacó de allá y te injertó acá. Entonces, estas son las cosas que tú recibiste cuando recibiste al Mesías. Recibes una nueva naturaleza, primera de Pedro 1:4. Recibe una nueva mente, primera de Corintios 2:16. Recibe la circuncisión del corazón, Romanos 2:29. Y 4, recibe la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Efesios 1:13. Entonces, hermanos, cuando usted vino al Mesías, a Cristo, al Salvador, no solamente vino y lo salvó y lo perdonó y le dio el Espíritu Santo, le injertó. ¿En dónde? Dentro del pueblo de Israel. ¿Y qué recibo? Herencia, como dice Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Cuando no tenía nada, ahora los tiene por los méritos de Cristo. No que Cristo vino, salvó a los gentiles y ahora a ustedes les voy a dar otras promesas, otras herencias, otras leyes, otras ordenanzas. No, de ninguna manera. Eso no hizo el Señor, eso no hizo Pablo, eso no hizo Pedro ni Yohanan, nadie lo hizo. Quien vino a cambiar todo esto fue el sistema católico romano, desde Constantino, desde el tercer siglo hasta nuestros días. Porque aún nuestras Biblias, las Biblias que tenemos por años, la Reina Valera ha sido manipulada. Los textos están muy oscuros, porque esa es la intención, de que no lo entiendas, de que la herencia, pues no la tengas. Mis amigos y mis hermanos, ruego mucho a Dios, al Todopoderoso, que los méritos de Yeshua HaMashiach apelen a Él y que
sean suficientes para que abra ojos y destape oídos y pueda entender las maravillas de la ley que Dios nos ha dejado para todos. Leyes que son apropiadas para los creyentes en el Señor, leyes que son para los judíos. Hay una variedad de leyes, no todas son para el creyente. Hay ciertas leyes para hombres y mujeres. Así es que, mis amigos y mis hermanos, deseo con todo mi corazón que esta reflexión pues la haya comprendido y que el Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer, Él lo va a hacer. Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Hasta la próxima, si el Eterno lo permite. Amén. Shalom, shalom y shalom. Paz y bendiciones. Amén. Hasta la próxima, si el Eterno lo permite.